Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. Estamos siguiendo nuestro estudio de la vida de Cristo. Llegamos a la lección 13 y la principal reflexión que me gustaría que se llevaran de nuestro estudio de hoy es que Jesucristo es impecable. Nuestro Salvador es el único ser humano sin pecado que jamás haya vivido. Y su impecabilidad no se puede explicar debido a un buen ambiente. En realidad fue tentado en todos los sentidos y en las peores condiciones. Y sin embargo permaneció sin pecado, porque no puede pecar. A lo largo de nuestro estudio de la vida de Cristo, hemos buscado hacer aplicaciones personales significativas para nosotros como creyentes en Cristo. Y tendremos tiempo para hacer eso. Pero realmente me gustaría que se tomara un tiempo hoy para considerar lo maravilloso que es nuestro Salvador. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 3, versículo 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Lucas no da una edad exacta. Jesús tenía entre 30 y 33 años. Como ya consideramos las genealogías de Cristo en nuestro estudio de Mateo capítulo 1, versos 1 hasta 25, saltaremos Lucas 3, 24 hasta 38. Muchos estudiosos están de acuerdo en que probablemente se trataba de la genealogía de María. Su nombre fue sustituido por el de su marido como formalidad legal. Dado que el relato de Lucas sobre la vida de Cristo da muchos más detalles sobre María, como en Lucas 1, 26 hasta 56, etc. Y dado que él ya estaba familiarizado con el Evangelio de Mateo, según Lucas 1, 1 y 2, esto tiene sentido. Después de ser presentado a Israel como su Mesías tan esperado, Jesucristo fue llevado inmediatamente por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. La tentación de Jesucristo se registra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama los evangelios sinópticos porque tienen un contenido muy similar. Sin embargo, es un error pensar que simplemente repiten la misma información. Cada uno de estos relatos de la vida de Cristo brinda detalles importantes y complementarios. Junto con Juan, forman una descripción completa de la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Debido a que nadie más estuvo presente en su tentación, el Señor probablemente compartió la historia con sus discípulos. Su tentación demostró tres cosas. 1. Jesucristo fue impecable. Después de sus tentaciones, Juan más tarde señalaría a Jesucristo y diría: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29. ¿Qué significa eso? Un cordero de sacrificio estaba impecable o sin mancha, lo que representaba la impecabilidad que se requería para satisfacer la justicia de Dios. 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 dicen: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Jesucristo demostró ser ese sacrificio sin pecado a través de sus tentaciones en el desierto. Mientras que Juan declaró la justicia de Jesucristo, las tentaciones en el desierto lo demostraron. 2. La tentación de Cristo también demostró que Él es el Hijo de Dios.
Es irónico que Satanás le pidiera específicamente a Jesús que probara que Él era el Hijo de Dios, haciendo lo que era completamente contrario a lo que Él era como el Hijo de Dios. Debido a que Jesús respondió a la tentación sin pecar, demostró que era el Hijo de Dios. Y 3, Jesucristo tuvo éxito donde la nación de Israel había fracasado. Existe un paralelismo entre los 40 años de Israel en el desierto y los 40 días de Cristo en el desierto. Jesucristo responde a cada una de las tentaciones de Satanás con un pasaje de Deuteronomio que trataba sobre el tiempo de Israel en el desierto. En todos los casos donde Israel fracasó, Jesucristo tuvo éxito. Entonces, Lucas capítulo 4, versos 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tanto los relatos de Marcos y Lucas señalan que Satanás tentó continuamente al Señor durante 40 días. Las 3 tentaciones registradas son la culminación de su tentación en el desierto. Lucas enfatizó que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo quien lo llevó en el desierto. Lucas también presta atención especial a la humanidad de Cristo, que se basó en el poder y la dirección del Espíritu Santo, ya que su naturaleza divina voluntariamente dejó de lado el uso independiente de sus atributos divinos. Esto prepara el escenario para la naturaleza humana de Cristo siendo tentado por el diablo. ¿Por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Para demostrar la impecabilidad de Cristo como Hijo de Dios. Esto a menudo se conoce como impecabilidad. Contrariamente a las implicaciones engañosas de Satanás, rechazar la tentación demostró que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es una prueba de su impecabilidad, o decir que no puede pecar. Un maestro de la Biblia hizo la útil observación: una persona que no puede pecar, se dice, no puede ser tentada a pecar. Esto no es correcto. Más de lo que sería correcto decir que debido a que un ejército no puede ser conquistado, no puede ser atacado. En segundo lugar, su victoria contra Satanás en el desierto también da un ejemplo para los creyentes. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Quién es el diablo? El apóstol Juan da la identidad del diablo en la revelación de Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Diablo significa acusador. Se le llama así porque acusa a los creyentes. Satanás significa adversario. Se le llama así porque es el adversario de Dios y como resultado el adversario del pueblo de Dios. En Isaías se lo describe como el resplandeciente o Lucifer, el hijo de la mañana que buscaba ser como el Altísimo. Y Ezequiel dice que él era el querubín protector. Fue perfecto hasta que se enorgulleció de su belleza. Como creyentes en Cristo, no deberíamos estar mirando atrás todo el tiempo, culpando todo al diablo. Y no se nos instruye que reprendemos al diablo. Incluso Miguel le dijo al diablo: el Señor te reprenda, en Judas 1:9.
Pero debemos recordar que Satanás es el gobernante de este mundo. Se opone a la voluntad de Dios, busca evitar que los perdidos sean salvos y trata de evitar que los creyentes cumplan su propósito de permanecer en el mundo. ¿Cómo tentó el diablo al Señor? Parece que sus tentaciones se centraron en las mismas cosas que forman el énfasis de su sistema mundial. Leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las mismas tentaciones que Satanás usó para tentar a Eva en el huerto. Leemos en Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la pasión de la carne, y que era agradable a los ojos, la pasión de los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, la arrogancia de la vida, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Todo ser humano enfrenta estas tentaciones, y por eso Jesucristo las experimentó, aunque de una manera que ningún otro ser humano ha enfrentado jamás. Entonces, ¿cuál fue la primera tentación? Leemos en verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué trató de tentar la primera tentación de Satanás? El deseo de la carne. Comer pan no es malo, pero Jesús, usando sus atributos divinos para saciar sus propios deseos en el momento equivocado, no habría cumplido la voluntad de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual es una descripción de su relación eterna con el Padre como un Dios verdadero en tres personas. Como Hijo de Dios, es omnipotente, lo que significa que puede hacer todas las cosas que están de acuerdo con su carácter y atributos. La intensidad de la tentación se ve en que Jesús no comió durante más de un mes. Estas no eran circunstancias ideales para una prueba de carácter moral. ¿Crees que estarías pensando con claridad después de 40 días sin comer? Por lo general, yo no puedo pensar con claridad si me salto 3 comidas, mucho menos 120. Quienes realizan experimentos de supervivencia dicen que después de los 39 días es la fase más intensa del hambre cuando te quedas sin comer. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El relato de Mateo da la respuesta completa de nuestro Señor en Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué señala la respuesta de Jesús? El hombre no solo tiene necesidades físicas, sino también espirituales. Y al final del día, lo espiritual es más importante que lo físico. Para nosotros es útil reconocer que la autogratificación nunca es más importante que el propósito y el plan de Dios. Este es el primer caso en el que Jesús tuvo éxito donde Israel había fallado. Al citar Deuteronomio 8:3, Jesús demostró una completa dependencia del Señor. Leemos en Deuteronomio 8:3, Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan,
sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. La respuesta de Jesús a la tentación es la misma que deberían haber tenido los hijos de Israel. Pero antes de juzgar a Israel con demasiada dureza, debemos recordar que todos somos pecadores. Todos somos egoístas por naturaleza. Tendemos a estar orgullosos y confiar en nosotros mismos. Incluso como creyentes, a menudo sufrimos de amnesia, olvidando la gracia de Dios, la bondad para con nosotros y su fidelidad. El resultado es que reemplazamos a Dios con otras cosas para hacernos felices. Satanás nos dice que nuestra vida se trata principalmente de nosotros y que tenemos el derecho inherente de vivir de la manera que queramos, por lo que la autogratificación es el propósito de la vida. Para los creyentes, la palabra de Dios dice, no, ustedes tienen una necesidad más profunda que solo yo puedo satisfacer. Como creyentes, debemos notar cómo Cristo responde, escrito está. Él enfatizó la palabra escrita de Dios, que es el medio principal de la revelación divina hoy. Eso te dice que Dios quiere que conozcas su palabra, porque te habla de Él. Si bien el Espíritu Santo guía sobrenaturalmente a los creyentes, usa la verdad de la palabra escrita inspirada. Cuando Cristo dijo que el Espíritu nos recordaría las cosas que dijo, para nosotros esa es la palabra escrita. Nos permite evaluar nuestras experiencias, incluso nuestras intuiciones espirituales, basadas en la palabra escrita de Dios, preservada sobrenaturalmente. La palabra escrita de Dios fue la clave para que los judíos autenticaran la propia identidad de Jesucristo. Y es la clave para que podamos distinguir entre las enseñanzas verdaderas y las falsas hoy. Aunque vemos una aplicación para nosotros como vencer la tentación, no queremos alejarnos demasiado de lo que estas tentaciones nos muestran acerca de nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál fue la segunda tentación? Leemos en Lucas 4, versos 5 hasta 7, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Primero, ¿cómo se le había entregado a Satanás la autoridad de todos los reinos del mundo? Originalmente, la autoridad se le dio a Adán. Y cuando pecó, el dominio de la tierra pasó a Satanás, quien ahora es el gobernante de este mundo. Aquí hay una diferencia entre el orden temático de eventos de Mateo y el orden cronológico de Lucas. Mateo guardó esta tentación para el final, porque se trataba del dominio sobre la tierra, algo importante para la mente judía que anticipó el establecimiento del reino. Esta tentación fue un intento de apelar a la lujuria de los ojos. Satanás le mostró a Jesús algo que pensó que lo induciría a violar el plan de Dios y su tiempo perfecto. El plan de Dios era la cruz antes de la corona. Satanás estaba sugiriendo saltarse la cruz y ir directamente a la corona. El problema era que Jesucristo tendría que adorar a Satanás. En realidad, esto es lo que Satanás ha querido desde su rebelión original contra Dios. Recuerdo haber hablado una vez con un satanista, quien dijo que el diablo le había ofrecido dinero si lo adoraba. Le pregunté si Satanás había cumplido su promesa. Él dijo que sí. A lo que señalé que no tenía un centavo y vivía en una clínica para adictos a las drogas administrada por el gobierno.
A diferencia de Dios, por lo general, Satanás no cumple sus promesas. La diferencia entre Satanás y Jesucristo es la diferencia entre el buen pastor y el ladrón. Juan 10, verso 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Nos sentimos tentados a hacer las cosas en nuestro tiempo en lugar de hacerlo en el tiempo de Dios? Debo admitir que a veces parece que Dios tarda una eternidad. Segundo de Pedro capítulo 3, verso 8 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero por esa forma de calcular, nuestro Señor se fue hace solo 2 días. Y es reconfortante para mí pensar así. Pero si Jesucristo hubiera tomado la autoridad de Satanás, en lugar de esperar recibirla del Padre, habría anulado todo el propósito de la encarnación, que era rescatar a los perdidos. Reemplazar a Dios con Satanás también habría sido completamente contrario a la relación eterna del Hijo con el Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 8 dice, Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesucristo señaló que a los hijos de Israel en el desierto se les ordenó en Deuteronomio 6:13 adorar a Yahweh, Jehová su Dios, así como también servirle solo a Él. Incluso nuestro servicio a los demás debe realizarse como al Señor, dicen Colosenses 3, 23 y 24. Su respuesta se aplicó a sí mismo. La naturaleza humana de Jesucristo adoraría y serviría solo al Señor. Su respuesta también se aplicó a Satanás. Debería adorar y servir a Dios. Exactamente lo contrario de lo que estaba buscando. En realidad, esto es cierto para toda la creación, que debemos adorar y servir a Dios. Podemos preguntarnos, ¿buscamos la adoración de los demás? ¿O estamos adorando y sirviendo al Señor? ¿También dirigimos a otros al Señor para que puedan adorarlo? Tú y Jesucristo no pueden estar sentados en el trono de tu corazón al mismo tiempo. Cristo ni siquiera se refirió a la oferta de Satanás. Se dirigió a la mayor ofensa, la condición de Satanás de que Jesús lo adora. Jesús no se saltaría la cruz, porque vino a ser un sacrificio de rescate por los pecados. Vino a buscar y salvar a los perdidos. Vino a morir como nuestro sustituto para que podamos tener la vida eterna como un regalo gratuito que recibimos a través de la simple fe, solo en Él. Incluso si los judíos hubieran aceptado a Jesucristo, habría sido necesario que Cristo muriera en la cruz. Pero Jesucristo no respondió a la sugerencia de Satanás de ignorar la voluntad de Dios. La tentación final fue la más engañosa porque sonaba más razonable. Satanás sugirió cumplir las Escrituras, realizar una señal mesiánica y recibir protección divina. Leemos en Lucas 4, 9 hasta 11. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás citó Salmo 91, 11 hasta 12. Las mayores mentiras se mezclan con la verdad.
Y sin embargo están tan horriblemente distorsionadas que pierden todo su significado original. Aquí Satanás trató de atraer el orgullo de la vida. Jesús habría sido visto por cientos de personas mientras descendía de la cima del templo y aterrizaba sin morir. Un evento tan milagroso habría resultado en adoración inmediata. Y también habría probado la gracia del Padre. Satanás aplicó con precisión un salmo mesiánico al Señor, pero deliberadamente omitió al final del versículo 11 que dice, en todos tus caminos. El Padre protegería al Mesías dentro del contexto de su voluntad y plan. Entonces, la realidad es que la naturaleza humana de Cristo se habría suicidado saltando desde el techo del templo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Verso 12, Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Citó Deuteronomio 6:16. Nuevamente, creo que la respuesta final del Señor fue una aplicación de las Escrituras para Él y para Satanás. Jesucristo se equivocaría al saltar desde el techo del templo, porque de hecho sería poner a prueba a Dios y al mismo tiempo ignorar por completo la voluntad de Dios. Satanás estaba tratando de que Jesucristo hiciera lo mismo que hicieron los hijos de Israel en el desierto, pero no lo hizo. Satanás se equivocó al sugerir que Jesucristo hiciera eso. Y Satanás se equivocó al poner a prueba al propio Cristo. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Verso 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Lucas enfatiza la victoria personal de Jesús. También señala que Satanás solo terminó de tentarlo hasta que tuviera otra oportunidad. Durante los 3 años y medio del ministerio de Cristo, Satanás lo tentó en múltiples ocasiones. Mateo enfatiza la autenticación de Dios, del mesianismo y reinado de Cristo al enviar ángeles para ministrarle. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. ¿Qué contrastes vemos entre Jesucristo y Israel? Israel no confiaba en que el Señor supliera sus necesidades materiales, incluso después de haber visto su misericordia y fidelidad una y otra vez. En cambio, la humanidad de Cristo confió completamente su bienestar al Padre y exaltó su palabra. ¿Qué contrastes vemos entre Jesucristo y Adán? Hay un contraste asombroso que no solo entre Jesucristo e Israel, sino también entre Jesucristo y Adán. Adán estaba en un hermoso huerto, donde podía comer cualquier cosa excepto el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Jesucristo estaba en un desierto y no podía comer nada. Adán fue tentado una vez y falló. Jesucristo fue tentado repetidamente durante 40 días, culminando en 3 pruebas que son peores que cualquier cosa que enfrentaremos, y sin embargo, permaneció sin pecado. ¿Qué contrastes vemos entre Jesucristo y nosotros? A diferencia de Jesucristo, poseemos la naturaleza pecaminosa y somos tentados por dentro y por fuera. Nosotros sí somos pecadores, y es por eso que no podemos refugiarnos en nuestra propia justicia. Es reconfortante saber que Cristo está con nosotros para ayudarnos. La respuesta de Jesucristo a la tentación comunica la prioridad de la palabra escrita de Dios. Como vimos anteriormente, escrito está, nos muestra la prioridad de la Escritura.
Hay quienes intentan crear un contraste entre la palabra viva y la palabra escrita, dando a entender que existe una dicotomía. No lo hay. De hecho, a lo largo de la totalidad del ministerio terrenal de nuestro Señor, incluso después de su resurrección, enfatizó la importancia de verificar lo que creemos con la palabra escrita de Dios. La dependencia de Cristo en la palabra y el Espíritu de Dios nos enseña también cómo tener la victoria sobre la tentación. Hebreos 2, 17 hasta 18 dice: Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo resistió Jesucristo la tentación? La introducción a las tentaciones enfatizó que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Asimismo, para el creyente en Cristo, la única manera de resistir la tentación de pecar es vivir por el poder del Espíritu. El apóstol Pablo dijo: Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, en Gálatas 5:16. Andar por el Espíritu significa permitir que el Espíritu controle sus pensamientos, palabras y acciones. Al enfocarnos en Cristo, en la palabra de Dios, eso llena nuestro corazón. ¿Cómo se ve eso? Efesios 5, 18 hasta 21 dice: Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. A menudo se dice que reflejará lo que esté pensando. Si somos honestos, lo que más a menudo pensamos todos los días es en nosotros mismos. Pero Dios no nos pide a que nos amemos a nosotros mismos. Lo hacemos de forma natural. Nos dice que nos amemos unos a otros como Jesucristo nos amó. Eso es imposible por nuestra propia capacidad humana, por lo que se le llama fruto del Espíritu y no fruto de la autodeterminación. Ninguna cantidad de fuerza de voluntad lo transformará a la semejanza de Cristo. Pero meditar en Cristo mientras depende del poder del Espíritu resulta en ser transformado por el Espíritu a la semejanza en la que está meditando. Preguntamos: ¿por qué no más cristianos religiosos reflejan el carácter de Cristo? La razón es que la transformación debe realizarse por el poder del Espíritu. El apóstol Pablo lo describió de esta manera en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Dado que el Espíritu siempre nos dirigirá a Jesucristo, debemos recordar que el poder del Espíritu se encuentra en permanecer en Cristo. Es una relación. Las relaciones requieren tiempo y reflexión. No puedes confiar en alguien que no conoces y con quien no pasas tiempo. Déjame dejarte con un pensamiento final. El pecado siempre lo llevará más lejos de lo que desea. Lo mantendrá más tiempo del que desea quedarse y le costará más de lo que desea pagar. Por el contrario, Jesucristo ofrece verdadera paz y gozo personal que Satanás no puede quitar.
y ha sido finalmente derrotado. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Toda la gloria sea para nuestro Salvador, impecable. Padre en el cielo, muchas gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, que tú has provisto el Cordero sin mancha, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y gracias que ahora nosotros podemos ser salvos simplemente por la fe solamente en Jesús. Gracias, Padre, por nuestra salvación y gracias también por un sumo sacerdote que también puede compadecer con nosotros. Gracias por el sacrificio tan grande que Él hizo y gracias que Él se hizo hombre. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo y que también que Él sea reflejado en nosotros y magnificado mediante sus hijos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador sea contigo.